Bien. ¿Me escuchan los dos, Daniel y Paula? Sí, señor. Sí, profe. Listo, pues. Nuevamente, buenos días. Antes de iniciar la sesión del día de hoy, quisiera hacer como algunos avisos relacionados con nuestro proceso durante estos días. Bueno, lo primero que quisiera como confirmar es si ustedes revisaron la actividad que había puesto en Moodle, porque esto está tan, como tan corto. Ah, ya, porque fue. Hasta ahora hemos tenido 3 clases. Ya, esta fue la presentación. Listo, sí, ahí está todo. Bien, yo hace 8 días, como me había comprometido, lo que pasa es que no pude hacerlo durante la clase, pero posteriormente yo subí la primera actividad evaluativa de este corte. No sé si ustedes la revisaron, está programada para entregarse el día de hoy. Entonces, primero quisiera confirmar eso. Si pudieron acceder a la actividad, ya la enviaron. Sí, Yo profe. sí pude acceder, solo que no he podido enviarlo. Yo ya la envié. Perfecto. Sí veo que aquí ya entregó Daniel, Juan Camilo, Caterín. Faltaría Paula, pues tienen todo el día para entregarla, pero pues ya digamos que todos estamos claros con respecto a eso. Simplemente era un ejercicio sencillito y esta primera parte es bastante sencilla de expresiones aritméticas o de operaciones aritméticas. Eso era lo primero como que quería confirmar. Lo segundo, no sé si ustedes han sido informados que para el día de hoy estaban planeados unos talleres de nivelación por parte de la universidad. Yo no pude informárselos porque pues eso se desarrolló durante esta semana, pero de pronto sus profesores de otras asignaturas les habrán comentado. Esos talleres están destinados fundamentalmente para estudiantes que tuvieron un ingreso tardío. Es decir, como ustedes bien saben, hay estudiantes que han estado ingresando o matriculándose después de iniciadas las clases. Entonces, para ayudar a nivelar a esos estudiantes, se han desarrollado esos talleres. Se estarán desarrollando en el día de hoy. Y en ese sentido, yo voy a estar, digamos que dirigiendo uno de esos talleres. En ese sentido, yo me veo hoy en la necesidad de terminar esta sesión de clase un poco temprano. Yo esperaría estar concluyéndola por ahí a las 8:20, porque yo debo asistir precisamente a uno de esos talleres de nivelación. Pues, pido excusas, naturalmente, por tener que como que concluir la actividad o la sesión de hoy de una manera tan temprana, pero pues es parte de los compromisos que tengo con respecto a las funciones que me pone la universidad. Entonces, por ahí, 8:20, yo debo estar cerrando máximo por mucho, 8:30. Digamos entonces que perderíamos una media hora aproximadamente de la sesión de hoy, pero pues les repito, es algo a lo cual no puedo sustraerme con respecto a esas actividades. Entonces, hoy acabaríamos 8:20, 8:30 aproximadamente. Bien, hoy mi intención es introducir o introducirnos en los conceptos y procedimientos algebraicos. De alguna forma damos como un salto
en el campo de la matemática que abordamos. Nosotros durante las sesiones anteriores hemos trabajado acerca de lo que es la aritmética, fundamentalmente las operaciones numéricas básicas. Más adelante, en algún momento, es posible que definamos o trabajemos con otro tipo de operaciones que iremos definiendo a medida que las necesitemos. Pero digamos, operaciones que hemos trabajado y en las cuales digamos que hemos profundizado son las operaciones básicas de la aritmética, de los sistemas numéricos. Entonces, hoy damos esa especie de salto hacia el álgebra y el primer concepto, que es como el eje de este nuevo campo de las matemáticas, es lo que se conoce como las expresiones algebraicas. Entonces, vamos a mirar hoy qué son las expresiones algebraicas. Vamos a tratar de mirar algunos ejemplos de esas expresiones y vamos a entrar fundamentalmente a discutir acerca del proceso de simplificación de esas expresiones. Entonces, lo que esperaría hacer en este lapso de tiempo que tenemos disponible para esa explicación. Y una vez haya explicado eso, o mejor dicho, cerrando la sesión de hoy, yo dejaría una segunda actividad evaluativa con respecto a lo que discutamos hoy para entregar el próximo sábado. Entonces, ahí tendríamos dos actividades evaluativas. Esta sería también del 30%. Y la idea es que la próxima clase, a partir de la temática que desarrollemos en esa sesión, dejemos la última actividad evaluativa, que correspondería al 40% del corte, y ahí tendríamos nosotros el 100% de este primer momento de evaluación. Entonces, así daríamos el manejo de esta parte evaluativa para este primer corte. ¿Sí me estoy haciendo entender con respecto al proceso que vamos a ir desarrollando en estas dos sesiones? Sí, profe. Esa última actividad, la que dejaríamos o la que pondríamos de hoy en 8, tendría un tiempo de entrega más pequeño que el que hemos dejado hasta ahora para las actividades. Además que sería como una actividad que englobaría todo lo que hayamos visto hasta ese momento. Entonces la idea es que esa actividad yo la dejaría el próximo sábado para una entrega máxima, y eso lo discutiríamos, del martes siguiente. Entonces yo dejaría esa actividad ese sábado para que el martes siguiente, ya no sería una semana, sería menos, ustedes me hicieran entrega de esa última actividad. Eso es como el proceso que tengo pensado. Bien. Entonces, ya entrando en este concepto de expresión algebraica, digamos que la idea que contextualiza ese concepto es bastante sencilla. Una expresión algebraica es simplemente una combinación de operaciones aritméticas, fundamentalmente las operaciones básicas, suma, resta, multiplicación, división, raíces, potencias, pero ahora esas operaciones o esas combinaciones de operaciones involucran símbolos que representan números. Es decir, y este digamos que es como una especie de salto conceptual y epistemológico hasta cierto punto. Y es que nosotros ya no vamos a estar trabajando exclusivamente con números, sino que vamos a empezar a trabajar con símbolos o letras, si quieren verlo de esa forma,
que representan números en general, que no representan un número específico. A ese tipo de expresión, a ese tipo de combinación de operaciones, es lo que se le denomina como una expresión algebraica. Y entonces, en pantalla, no sé qué tan pequeño estemos viendo, lo voy a poner un poquitico de zoom. En pantalla vemos unos ejemplos de esas expresiones algebraicas. Permítanme un segundo. Entonces, lo primero, naturalmente, esos símbolos o esas variables que representan números pueden tener diversos nombres. En algunos casos, lo más usual es trabajar la letra X. En otros casos se puede utilizar otra letra, como la letra Y o cualquier letra del alfabeto. Lo importante es entender que esa letra representa números, no un número específico, de ahí viene el nombre de variable, es decir, el valor que representa esa letra varía sobre todos los números reales, pero está sujeto a las mismas leyes numéricas que nosotros hemos desarrollado hasta ahora. Entonces, por ejemplo, este primer objeto es una expresión algebraica en la variable o en el símbolo de variable X. Y en esa expresión algebraica yo involucro operaciones de radicación, de potenciación, de resta y de cociente. Entonces, en ese sentido, esa expresión algebraica, si en vez de la X hubiera un número, sería una operación aritmética. Sería una operación que al desarrollarla nos produciría un resultado numérico. Pero en este sentido, como ahí tengo esa variable que no tiene un valor definido, sé que representa un número real, pero no tiene un valor definido, entonces esa expresión algebraica depende o se expresa en términos de esa variable X. Aquí abajo vemos otra expresión algebraica. Miren que también es una combinación de operaciones aritméticas, pero ahora en términos de otra letra, de otro símbolo, que también representa números reales, pero ahora por medio de otra letra. En este caso sería la variable y. Y al final vemos un ejemplito de una expresión en términos de dos variables, de la variable X y la variable Y. Entonces quiero que miren o quiero que identifiquen en esos ejemplos la estructura de lo que es una expresión algebraica. Son operaciones aritméticas como las que hemos manejado hasta ahora, pero que involucran un símbolo de variable que representa un número arbitrario. ¿Sí me van siguiendo hasta aquí con la idea? ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí, profe. Bien. En ese sentido, la pregunta clave es si aquí yo no puedo operar y obtener un resultado como en las operaciones aritméticas que nosotros discutíamos anteriormente, como las que estaban en la actividad evaluativa que les dejé, donde el resultado daba efectivamente un número. Entonces, ¿uno qué puede llegar a calcular o hacer con este tipo de expresiones? Y entonces, cuando uno habla de expresiones algebraicas, la palabra o la operación que uno considera no es calcular, sino simplificar. Entonces aquí aparece otro término clásico en lo que corresponde al álgebra, y es la simplificación de expresiones algebraicas. Cuando uno habla de simplificar, y ese es a veces un término un poco ambiguo, a lo que uno hace referencia es a tomar una expresión algebraica y a partir del desarrollo de las operaciones
que esa expresión involucra, llegar a una expresión mucho más, mucho menos recargada, por decirlo de alguna forma, y un poco más directa de leer. Entonces, como para ilustrar, porque este concepto de simplificación, más que poder definirse de manera rigurosa, es algo que uno puede revisar a partir de ejemplos. Vamos a considerar algunos ejemplos de ese proceso de simplificación. Y vamos a ver cómo en esos procesos se involucran muchas de las propiedades clásicas, básicas, que posiblemente ustedes hayan visto en su educación escolar de las operaciones numéricas. Entonces, por ejemplo, yo tengo esta expresión algebraica que viene en términos de dos variables, la variable x y la variable y. En esta operación hay una suma de dos expresiones donde cada una de ellas involucra a su vez restas, sumas, potencias y multiplicaciones de las variables que se están considerando. Naturalmente, en estas expresiones algebraicas también aparecen números, números concretos, números específicos, el 3, el 2, el 4, el 6 que ustedes están viendo ahí. Pero aparecen también esos símbolos variables indeterminados. Y lo que nosotros tratamos de hacer es simplificar la correspondiente expresión. Entonces, quiero que miren cuál es la idea de este proceso de simplificación. Yo originalmente tengo esta suma entre estas dos expresiones. Yo lo que voy a hacer es tratar de simplificar, primero que todo, esa suma, quitando los paréntesis que aparecen ahí. Esos paréntesis siempre representan, y en esto retomamos algunas de las cosas que hablábamos anteriormente, siempre representan agrupaciones entre las operaciones que se están desarrollando. Es decir, esos paréntesis representan de alguna forma que este pedazo es una operación o una mezcla de operaciones concreta que yo posteriormente debería combinar operando con la otra agrupación. Si esto fuera numérico, lo que uno diría sería, primero haga las operaciones aritméticas que aparecen en este paréntesis, luego haga las operaciones aritméticas que aparecen en este paréntesis y luego combine las dos. Como aquí ya estamos hablando en un contexto algebraico, un contexto simbólico, aquí lo que uno hace es tratar de mezclar la operación entre las dos agrupaciones que aparecen. Y aquí la idea es bastante sencilla hasta este momento. Simplemente yo tomo, por decirlo de alguna forma, toda la operación en un solo paréntesis o en un solo grupito. Como aquí yo tengo una suma, pues yo sé que a la hora de desarrollar esa suma, pues simplemente me queda todo sin el paréntesis correspondiente. Y entonces aquí en ese proceso de simplificación, lo que nosotros hacemos es esa ruptura de los paréntesis y posteriormente hacemos una reorganización de las correspondientes expresiones. Permítanme un segundo. Estaba tratando de verificar aquí. Ah, no. Es que aquí a veces como meten la letra Y, tanto como símbolo o como conectivo verbal, se puede uno confundir un poco. Entonces ya trato de clarificar eso. Y entonces, a partir de ese rompimiento de los paréntesis y a partir de esa organización por expresiones similares, yo tengo o llego a esta expresión. ¿Sí es claro cómo se llega hasta acá? ¿Sí es claro el desarrollo de las operaciones que se hizo en este contexto? Quiero que miren cuidadosamente el ejemplo y me digan si es claro hasta ahí el proceso que se está desarrollando. Hasta el tercer renglón, hasta acá. Sí, profe. Perfecto.
¿Todos? ¿Clarito? Estas ideas pueden ser bastante básicas, pero es muy importante tenerlas totalmente clarificadas. Cuando eso pasa, cuando yo logro como romper el paréntesis y como reorganizar en expresiones similares, y cuando hablo de expresiones similares, son expresiones que tienen como la misma o las mismas variables o la misma operación entre variables, pero lo que cambia es el coeficiente o número que los acompaña. Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo x al cuadrado por y, aquí tengo la misma expresión, x al cuadrado por y, pero están multiplicados por distintos coeficientes. En este caso está multiplicado por 3 y en ese caso está multiplicado por 4. Entonces, eso es lo que yo llamo expresiones semejantes. Es decir, expresiones que uno puede ver con la misma estructura algebraica, es decir, con la misma estructura en sus variables, pero multiplicados por números distintos. Y cuando yo tengo esas expresiones similares, yo puedo simplificarlas y agruparlas en el mismo o en un solo símbolo o en una sola expresión. Entonces, cuando yo tengo 3 por x al cuadrado por y más 4 por x al cuadrado por y, que es este pedacito, yo aplico lo que uno llama la propiedad distributiva, que de alguna forma lo que me dice es la expresión algebraica queda igual, x al cuadrado por y lo que hago es, como aquí hay una suma, la distribuyo entre los coeficientes. Y entonces aquí solo sumo las dos constantes, porque aquí hay una suma de expresiones similares. Entonces, la expresión similar se queda quieta, yo simplemente sumo los coeficientes, que en este caso sí es una operación aritmética, solamente entre números, 3 más 4, y entonces eso me daría 7 multiplicado por la expresión algebraica correspondiente. Entonces esa expresión me quedaría 7x al cuadrado por y. Es decir, este pedacito yo lo puedo simplificar en esta expresión 7 por x al cuadrado y. Y lo mismo, y aquí es donde les digo, esta y es de y conectivo, no es la letra de variable. Aquí la expresión que se está considerando es solo este pedacito. Este pedacito es menos 2x más 6x. Entonces también es una expresión, o también son expresiones algebraicas similares, tienen la misma estructura algebraica, mismo x, pero cambian en cada una de esas expresiones el símbolo numérico. Entonces yo puedo como agrupar la x y distribuir, aunque más que una distribución es como devolverse precisamente en la distribución, yo simplemente tomo las constantes, las sumo y me da menos 2 más 6, que esa operación aritmética sí la puedo desarrollar y me queda 4 por x. Entonces, este pedacito de acá corresponde a 7x al cuadrado por y. Este siguiente pedacito corresponde a 4 por x. Y estos dos son simplemente símbolos numéricos. Eso sí son operaciones exclusivamente aritméticas. Y entonces en este caso, 1 menos 3, pues daría menos 2. Y entonces toda la expresión original que me habían dado se simplifica en esta expresión. 7x al cuadrado por y más 4x menos 2. Y entonces ahí hemos simplificado la expresión original que nosotros teníamos. Si es clara la idea de a lo que se refiere uno cuando habla de simplificación. Si es claro el manejo de este ejemplo. Sí, profe. ¿Todos bien hasta ahí? Sí, profe. Listo, pues. Miremos un ejemplito muy parecido. Uy, aquí, no, ya. Pensé que se me había como borrado. Es un ejemplo muy parecido, pero aquí cambia
la operación que está relacionando las dos agrupaciones. Ya no es un más, sino es un menos. Y eso tiene implicaciones fuertes en el rompimiento del paréntesis. Porque si yo estoy diciendo que tengo esta expresión menos esta expresión, a la hora de romper los paréntesis, debo tener en cuenta que este menos es como un menos uno que está multiplicando a todo el paréntesis que aparece acá. Y eso es lo que se trata de ilustrar en este pedacito. Esa resta uno la puede convertir en una suma. Cuando hablábamos de los enteros, yo les mencionaba eso, que una resta entre números enteros o entre números en general es o se puede ver como una suma con el número negativo. Entonces, menos esto es como decir más menos 1 multiplicada por esta expresión de acá. Y en ese sentido, y aquí entra, digamos que la idea aritmética, cuando yo multiplico menos 1 por esta expresión, este menos 1 lo que hace es cambiarle el signo al distribuirse, y aquí aplico fuertemente la propiedad distributiva, que creo que ustedes conocen desde hace mucho tiempo, se distribuye en cada uno de los términos de esta expresión. Entonces aquí queda menos 1 por 4x al cuadrado y, le cambia el signo. Menos 1 por 6x, le cambia el signo y queda menos 6x. Menos 1 por menos 3, le cambia el signo y queda más 3. Y entonces, a partir de esa idea, yo convierto esta resta en una suma entre dos expresiones, como la de arriba, y ahí puedo romper el paréntesis. Y entonces me queda esta expresión, 3x al cuadrado y menos 2x más 1 menos 4x al cuadrado y menos 6x más 3. Entonces hay que ser muy cuidadoso, y ese es un error usual incluso a niveles avanzados, porque estas expresiones algebraicas se manejan en niveles avanzados de la carrera y de cualquier campo del conocimiento. Es decir, expresiones así aparecen en las distintas asignaturas que ustedes vayan a ver, y en esos niveles incluso se comete el error del manejo de este menos, que cogen este menos y, por ejemplo, solo le cambian el signo al primero, pero no le cambian el signo a los demás, sin tener en cuenta que este menos, al estar antes de este paréntesis, afecta a toda la expresión que está en el paréntesis. Entonces, esto genera esta expresión que, a partir de ese proceso que veíamos en el primer ejemplo, de agrupación y de organización y de distribución, me genera esta expresión al final. Es decir, de aquí hasta acá es el mismo proceso que nosotros hicimos en el ejemplo anterior. Organizo también por expresiones similares y posteriormente en esas expresiones similares lo que yo hago es numéricamente operar los coeficientes o constantes que se encuentran acompañando. Y entonces, como 3 menos 4 es menos 1, y esto sí es cuestión de simplificación, cuando tengo menos 1 multiplicado a algo, muchas veces quito el 1 y me quedo solo con el menos. Entonces esto es menos x al cuadrado por y, aquí menos 2 menos 6, esto es menos 8x. Y aquí pues se suman los dos números y me queda más 4. Y entonces esta es la simplificación de esta expresión que aparece al principio. ¿Sí es clara la idea? ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí, profe. Entonces quiero que hagamos un pequeño ejercicio de esa idea para ver qué tan claros estamos. ¿Dónde tengo?
esto, uno sencillito. Y ya vamos tratando de ir mirando otro tipo de ejemplos. Antes de mirar el siguiente ejemplo. Entonces, supongamos que yo les digo, por favor, simplifíquenme esta expresión. Entonces, quiero que hagan el proceso de simplificación y me den el resultado final de ese proceso. ¿Listo? ¿Listo? ¿Ya? ¿O todavía les falta? Ya, profe. Listo. Díganme el resultado final, por favor, de esa simplificación. Bueno, a mí me da menos 5x Menos 5x más 9y más 9y menos 7. menos 7. ¿Sí estamos de acuerdo todos con esa respuesta? Ese es el proceso final de la simplificación. ¿Sí? Sí, profe, todo está claro. Listo, pues. Quiero mirar otro ejemplito, otro ejercicio de esta misma idea antes de entrar a hablar de ciertas operaciones
o de ciertas propiedades que tienen como propósito también estructurar una simplificación. Entonces, quiero mirar este ejemplito. Por ejemplo, 3. Quiero que miren esta expresión. Y esta expresión tiene una naturaleza ligeramente distinta con respecto a las operaciones que hemos desarrollado hasta ahora o a las expresiones que hemos desarrollado hasta ahora. Aquí aparece involucrado un símbolo radical. Entonces, y además que aquí aparecen tres variables. Aparece la variable X, la variable y la variable Z. Entonces, a la hora de simplificar esta expresión, yo debo tener en cuenta, primero que todo, lo que hablábamos del signo, es decir, cómo ese menos, involucrando esas dos operaciones, afecta el signo de lo que viene en el paréntesis a continuación. Entonces aquí quedaría menos raíz de X, y aquí quedaría menos raíz de 3Z. Entonces acá simplemente lo que hice fue romper el paréntesis con este menos de acá, y posteriormente voy a agrupar de acuerdo a expresiones similares. Entonces digamos que ese es como un proceso reiterativo en este tipo de simplificaciones. Rompo paréntesis, agrupo en expresiones similares. Y aquí pasa algo muy particular, y es que expresiones similares son esta y esta de acá. Esta no, porque aquí la parte algebraica involucra una letra Y. Esta tampoco, porque aquí la parte algebraica involucra una letra Z. Entonces aquí no hay nada que uno pueda como simplificar. Pero en esta expresión sí aparecen estas dos expresiones similares, raíz de X y raíz de X. Pero aquí aparece el raíz de X positivo y aquí aparece menos raíz de X. Entonces, cuando yo me devuelvo en esa distribución, cuando distribuyo, lo que me queda es solamente el raíz de X, y aquí lo muestro, digamos que de una manera muy detallada, y aquí quedaría la parte aritmética, sería 1 - 1. Y aquí entra en juego, naturalmente, el proceso aritmético de restar 1 - 1, que eso da 0, y entra la propiedad numérica de que 0 multiplicado por cualquier número, y no olviden que esto, por más que sea una expresión algebraica, está representando un número, 0 por cualquier cosa va a dar 0. Y entonces todo esto de acá se convierte en 0. Y como 0, y eso es otra propiedad, lo que llaman la propiedad modulativa de la suma, y es que 0 más cualquier cosa, pues va a dar la misma otra cosa a la que esté sumando. Esto simplemente queda 2y más 3z. Perdón, 2y menos 3z. Y esa es la simplificación de esa expresión que aparece en el ejemplo. ¿Sí es claro eso? ¿Sí me hice entender? Sí, profe. Bien. Entonces quiero que miremos este otro ejercicio antes de entrar a un ejemplito poquitico más elaborado. Donde tengo este podría ser.
segundito. Creo que ahí está bien. Simplificar esa expresión. Rápidamente que me digan cuánto da la simplificación de esa expresión que involucra esos radicales. ¿Listo? Este debe haber sido relativamente ágil, supongo yo. ¿Quién me colabora con la respuesta de esa simplificación? Quisiera simplificar, no lo escribí, pero yo espero que sea como claro qué es lo que uno hace con estas expresiones por el momento. Simplificar esa expresión. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? ¿Quién me colabora con eso? A mí me dio 2 raíz de x más 2 raíz de x, ¿sí? más raíz de 2y Más raíz de 2y, más raíz de 3z. más raíz de 3z. Entonces, miren cómo, esto es muy importante que no lo pierdan de vista, miren cómo, a pesar de que aquí aparecen símbolos radicales, es decir, pareciera que fueran expresiones distintas a las que hemos tratado hasta ahora, pues tiene el mismo manejo. Esa expresión raíz de x es una expresión algebraica también, y por lo tanto se maneja de acuerdo con las mismas pautas que hemos tenido hasta ahora para las expresiones algebraicas anteriores. Entonces, digamos que hasta el momento nosotros hemos avanzado sobre cierto tipo particular de expresión algebraica. Naturalmente, puede haber expresiones algebraicas con estructuras más elaboradas, diría yo, más complejas, como más llenas de operaciones. Y cuando uno se enfrenta, aquí voy a dar un poquito de zoom, a ese tipo de expresiones, siempre trata uno de entrar en juego las propiedades clásicas, aritméticas, que uno conoce. O sea, cuando uno ve el aritmética y el álgebra, se da cuenta que en el fondo no son diferentes, que en el fondo trabajan sobre las mismas pautas, sobre las mismas reglas. La diferencia está en la existencia de variables en este contexto.
y que por lo tanto el resultado no va a poder dar de manera precisa o va a dar un número exacto. Pero por lo demás, sigue la misma estructura y sigue las mismas reglas y propiedades aritméticas que uno ya conoce. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo esta expresión, que no sé si la estén viendo bien ahí, pues el proceso sigue las ideas lógicas básicas para el manejo de estas expresiones. Entonces, aquí, ¿qué detalles particulares hay? Esta es mi expresión y yo tengo que empezar a romper paréntesis. Hay que tener claridad sobre la estructura de los paréntesis en esta expresión, como uno también tendría que haberlo hecho en las expresiones aritméticas. Entonces, si esto fuera una operación numérica exclusivamente, donde solo hay números, pues uno entiende que al operar, uno tiene que ir manejando primero los paréntesis más internos, tratar de simplificarlos hasta que logre romper esos paréntesis. Entonces aquí lo primero que uno hace es romper este paréntesis de acá. Es decir, con este menos, con esta expresión, ustedes miran este paréntesis como una expresión algebraica aislada, como un pedazo independiente, por decirlo de alguna forma. Y lo manejan de acuerdo a lo que sabemos. Menos esta expresión de acá, este menos afecta a este 3 y este menos afecta a este menos 4x y les cambia el signo. Y de aquí sale esta expresión de acá. Luego, aunque aquí se pegan un salto brutal, pero vamos a tratar de rastrearlo. Entonces, denme un segundo, voy como a borrar, más que borrar este pedacito, sí, borramos este pedacito, y me voy a quedar solo hasta cierto punto. Dame un segundo, y voy a ir metiendo lo que yo considero relevante acá, de clarificar. Entonces, no lo pongo completo, lo pongo hasta acá. Y nosotros llenamos los huecos de ese proceso. Hasta acá, hasta acá. Entonces viene, digamos que una simplificación de otros paréntesis. Y yo creo que es importante clarificar qué pasa con este paréntesis de acá multiplicado por 2x. Entonces voy a poner 3, abro estos corchetes. Y entonces cuando yo hago esta operación entre estas dos expresiones, entre este 2x multiplicado por 2x más 3, pues lo que aplico ahí es la propiedad distributiva, que es coger el 2x y multiplicarlo por cada uno de los términos de esta suma. Y cuando yo hago 2x por 2x, aquí aparecen las propiedades de potenciación que nosotros discutíamos en el contexto aritmético. Es decir, cuando yo tengo 2x por 2x, pues yo sé que multiplico los números, aquí hago una multiplicación, entonces aquí es 2 por 2 da 4, y x por x es lo que nosotros siempre hemos llamado x al cuadrado. Entonces, esta primera distribución del 2x con esta multiplicación de acá me produce como resultado 4x al cuadrado. Y si yo tengo y distribuyo 2x por 3, porque aquí hay una distribución, aquí va la suma, pues aquí yo multiplico, y tengan en cuenta que aquí solo hay multiplicaciones, aquí multiplico lo aritmético, multiplico 3 por 2, eso me da 6 multiplicado por x. Entonces, esta primera parte se convierte en esta expresión de acá. Y para la segunda parte, este 5 lo distribuyo entre todos los términos de este paréntesis.
Y entonces aquí yo tengo 5 por 4x cuadrado, pues yo multiplico lo aritmético. Miren que acá no hay distribución ni nada porque son solo multiplicaciones. 5 por 4 da 20, multiplicado por x al cuadrado. Luego distribuyo el 5 por el menos 3, que eso es una operación estrictamente aritmética. Aquí da 15 o menos 15. Y luego multiplico el 5 por el 4x. Y eso en este caso me da más 20x. Y entonces, en ese proceso de distribución, de multiplicación y de aplicación de ciertas reglas básicas de la potenciación, me aparece esta expresión de acá. Y a continuación, lo que viene, pues simplemente es agrupar, organizar, desarrollar lo que hay dentro del paréntesis. Entonces, lo que viene a continuación, que era lo que antes estaba ahí, lo voy a volver a poner, es esto de acá. Esto aquí estoy repitiendo. Aquí simplemente organizo y lo que llamábamos términos semejantes, los agrupo en uno solo, haciendo la operación aritmética correspondiente. De aquí sale esta expresión. Y luego el 3 lo distribuyo multiplicando por cada uno de los términos. Y de aquí sale esta expresión de acá. Y ahí tengo mi simplificación de esa expresión algebraica. ¿Sí? ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí vamos bien hasta ahí? ¿Siguen ahí o no? Sí, Sí, señor, todo claro. Listo, pues. Entonces, quiero que hagan el siguiente ejercicio. Hoy no voy a hacer pausa, como les digo, me tengo que retirar temprano. Entonces, más bien vamos derecho. No hacemos la pausa ahorita, sino que más bien cuando termine la clase, pues ahí van a tener el tiempo para descansar. Es decir, en vez de hacer pausa hoy, terminamos temprano por lo que les estaba comentando de la situación de que debo retirarme. Entonces, yo quiero que ustedes trabajen en lo siguiente. Esta de acá, espero que la puedan ver clarita. Si no la ven clarita, me dicen y la... Que estoy aprovechando que hay como algún material en algunos lugares, los textos. Entonces, pues trato para evitar como perder tiempo escribiendo, pero si no se llega a ver claro, por alguna razón, pues entonces procedemos a escribirlo sin ningún inconveniente. ¿Sí se ven claras las expresiones que aparecen ahí? Sí, profe. Listo. Entonces quiero que dediquen, yo creo que 5 o 6 minuticos a simplificar estas expresiones. Y cuando terminemos de revisar esto, si todavía cuento con tiempo, les muestro algunas propiedades, lo que se conocen como productos notables, que permiten simplificar varias expresiones. Y con eso cerraríamos
nuestra sesión de hoy. Entonces, 6 minuticos para que revise. ¿Listo? Estos dos, las dos expresiones que aparecen ahí.
Bien. ¿Listo? Listo, profe. ¿Algún problema con este ejercicio? No. Bien. Regálame el primero, por favor. La respuesta y La respuesta del primero me da 6x cuadrado más 96. 6x al cuadrado más 96. Esa es la respuesta del primero. Lo pongo acá. Pues, primer ejercicio. Listo. ¿Y quién más me regala la del segundo? No sé si Paula o Caterine. ¿Quién me regala la respuesta del segundo? Pues, profe, a mí me dio 4t al cuadrado más Pues, 12t más 60. está, segundo ejercicio. Otra vez, por favor, qué pena contigo. Dame un segundito mientras pongo acá el símbolo de ecuación. ¿Cuál me decías que era? 4t al cuadrado Sí, más 12t sí. más 60. Si estamos todos de acuerdo en esas respuestas, miren que en este segundo ejemplo cambia la letra. Ya no es X, es T, pero sigue respondiendo a las mismas ideas. Sí, profe, también me da igual. Listo, pues. Bien. Como por ir cerrando, quiero mencionar y ejemplificar algunas propiedades que permiten simplificar de manera rápida ciertos productos, lo que se conoce comúnmente como los productos notables de las expresiones algebraicas. En estas expresiones o en estas propiedades, A, B, C, D, las letras que no son variables, representan números, pero también pueden representar en ciertos contextos expresiones algebraicas. Entonces, lo que hacen estas propiedades o estos productos notables es dar reglas generales de simplificación de cierto tipo de expresiones. Por ejemplo, la primera propiedad es la propiedad distributiva pues de toda la vida, que dice que si yo tengo un producto multiplicando una suma, pues yo puedo multiplicar la expresión que está multiplicando por cada uno de los términos de la suma, que es una propiedad que hemos venido aplicando con bastante frecuencia en las discusiones de hoy. Estas otras multiplicaciones, y voy a quitarle un poquito el zoom para que podamos ver en su conjunto algunos ejemplos. Vamos a verlo paralelo a las operaciones. La siguiente me dice que si yo tengo un producto entre X más algo por X más algo, esa expresión se puede desarrollar simplemente a partir de esta fórmula. X al cuadrado más la suma de los dos numeritos que están acá, del A y el B, multiplicado por X, más A por B. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo X más 2 por X menos 5, que no olvidemos que una resta en sí se puede expresar como una suma, X menos 5 es lo mismo que decir X más menos 5, yo puedo aplicar esta segunda regla o segunda propiedad o segundo producto notable y entonces queda de esta forma. X al cuadrado más
2 menos 5 por X. Miren que acá estoy sumando los dos términos A y B, más 2 por menos 5. Miren que aquí estoy multiplicando A por B. A y B son los numeritos que están sumando en cada uno de los factores. Y cuando hago el desarrollo de las operaciones numéricas o aritméticas, me queda esta expresión. Entonces, esta expresión, este producto, se puede simplificar rápidamente a través de esta propiedad y me queda esta expresión algebraica simplificada. Miren la regla 3, tiene una idea muy parecida, pero ahora hay unos números multiplicando a la letra X. Entonces es A por X, o un número por X, más otro número, multiplicado por otro número por X, más otro número. Y lo que me dice es que a la hora de distribuir o de desarrollar y simplificar esa expresión, yo la puedo hacer a partir de esta regla. A por B, es decir, los números que multiplican a la variable, multiplicado por X al cuadrado, más esta operación entre los símbolos, y miren cuidadosamente cómo funciona, es este numerito A por este D, es decir, el número que multiplica aquí a la variable a X, aunque ustedes tienen en cuenta que esto sigue operando así la variable no se llame X, A por este numerito de acá, A por D, más este numerito de acá multiplicado por C. Entonces, de alguna forma, como que cruza el número que multiplica la X de un lado, multiplicado por el número que está solito del otro lado. Y eso va por X. Más el C por D. Es decir, el numerito de acá por el numerito de acá. Miremos un ejemplo para que veamos que la idea es bastante sencilla. Que no quiero como... No quiero saltarme a la siguiente regla todavía, pero bueno. Entonces, tengo este ejemplito. 3z más 5 por 7z más 4. Miren que aquí la variable se llama z. Y entonces lo que me dice es, primero, este por este, 3 por 7, multiplicando a z al cuadrado. Entonces miren que multiplico los dos coeficientes o los dos números que acompañan a la z. Más, y aquí es donde viene esa operación que les mencionaba entre los coeficientes. 3 por 4, este 3 de acá por este 4 de acá, más 5 por 7. Entonces miren cómo se cruzan, por decirlo de alguna forma, los números que están multiplicando las variables con los números que están solitos al otro lado. Eso multiplicado, en este caso, por z, es decir, por la variable. Más 5 por 4, que es este numerito de acá, multiplicado por este numerito de acá. Y cuando yo desarrollo toda esa operación, me queda simplificada en esta expresión. Entonces, la regla 2 y la regla 3 apuntan más o menos a lo mismo. Apuntan a cómo multiplicar sumas entre, y ya le daremos un nombre más concreto a esto la próxima clase, cuando hablemos de polinomios, pero por el momento son sumas de la variable multiplicado por un número más otro número. Lo que uno llama una expresión de la forma AX más B. Bueno, aquí dicen AX más C, pero es AX más B. Lo que llamaremos después un polinomio lineal. Y estas 5, que estas las quiero mirar con cuidado la próxima clase, porque están muy relacionadas con lo que llamamos los procesos de factorización. Estas 5 propiedades o 5 productos notables lo que hacen es decirme cómo funcionan las potencias o cómo se calculan o se simplifican las potencias de sumas de expresiones, particularmente sumas entre dos expresiones. Entonces está lo que uno llama el cuadrado de un binomio,
que es x más un número elevado al cuadrado, y aquí muestra cómo se desarrolla. Entonces, x al cuadrado más 2 veces el número por x más el número al cuadrado. Igual hay una regla para el cuadrado cuando yo tengo una resta. Entonces, esto es cuando es x más un número, aquí es x menos un número. Y la idea funciona muy parecida en estos dos casos, solo que aquí cambia el signo de acá. Ya no es más 2 por a multiplicado por x, sino menos 2 por a multiplicado por x. Entonces aquí hay un ejemplito de esa última regla. Si yo tengo x menos 4 al cuadrado, entonces aquí pueden ver la regla, esta de acá, x menos un número elevado al cuadrado. Eso es x al cuadrado menos 2 veces este numerito de acá, 2 por 4, multiplicado por x, más este numerito de acá, elevado al cuadrado. Entonces aquí queda x menos 4 al cuadrado es igual a x al cuadrado menos 8x más 16. Esas reglas, y ya estas tres sí las quiero dejar para mirarlas en detalle la próxima clase, especialmente esta, porque esta hace referencia a un caso de factorización que discutiremos la próxima clase, que es lo que se llama la diferencia de cuadrados. Estas operaciones, todas ellas, lo que hacen es darme fórmulas para simplificar cierto tipo particular de expresiones. Entonces, si uno tiene claros esos productos notables, puede saltar rápidamente a procesos de simplificación para cierto tipo particular de expresiones algebraicas. Si es clara la idea de lo que pretenden hacer estos productos especiales, los llaman acá, o productos notables, si es más o menos claro a lo que estoy haciendo referencia. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Bien, 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 bien. Esto era lo que les quería mencionar el día de hoy. Como les decía, me tengo que retirar en este momento. Estoy aquí en la universidad. Tengo que moverme a la parte de ese taller de nivelación que les comentaba. Entonces, nosotros nos veríamos de hoy en 8. Yo les quiero pedir, por favor, como para poder aprovechar mejor el tiempo, que seamos un poquito más puntuales en estas sesiones. Yo se lo harto, para mí también es complicado despertarme temprano un sábado, pero tratemos de estar aquí a la hora de inicio de la clase para que podamos arrancar antes y podamos aprovechar mejor el tiempo. Yo les quisiera pedir, por favor, porque además es que como somos tan poquitos, como somos 5 inscritos, comúnmente vienen 4 y hoy hay 3, entonces pues si falta alguien, pues falta una gran cantidad del curso y a mí me queda muy complicado arrancar con tan poquitos integrantes. Es decir, con solo uno, pues si tengo que hacerlo, lo termino haciendo. Si no viene nada más, pues yo termino dándole la clase solo a uno. Pero sí les recomiendo, por favor, la puntualidad. Solo tenemos un espacio en toda la semana. Tratemos de aprovecharlo al máximo. Simplemente ahí queda el comentario. Nos vemos entonces el próximo sábado. En el transcurso del día, yo esperaría que por la tarde, pero de pronto me toque hasta por la noche, estaré compartiendo en Moodle la segunda actividad evaluativa. ¿Listo? Nos veríamos entonces el próximo sábado. Muchas gracias por su tiempo y por su atención. Vale, profe, Bueno, muchas profe, gracias. gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, Que estén profe, muy bien. muchas gracias. Feliz día.